Continuar con el módulo de hipernatremia. Tengo el gusto de presentar a María Juliana Silva Valencia, que es residente ya de segundo año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional. Y ella ha preparado para ustedes una charla que espero les guste, que es hipernatremia, y la llamó Volviendo a la base. Adelante, Juliana. Tienes cerrado tu micrófono. Ya, doctor, casi que no lo logro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Como me presentó el profe Pablo, mi nombre es Juliana Silva. Soy del programa de la Universidad Nacional de Colombia y hoy vamos a hablar de hipernatremia. Quise llamarlo Volviendo a la base porque tomé diferentes conceptos que un profe de todos nosotros nos enseñaron y la manera creo que más relevante fue irnos de nuevo a lo que conocíamos de hipernatremia y pues espero que sea de agrado para ustedes. Hablaremos entonces de fisiología, no haré mucho énfasis, dado que Héctor en la charla previa habló de fisiología del sodio en general de manera muy completa. Sin embargo, haré cierto, pues, un énfasis importante con respecto a la fisiopatología de la hipernatremia. Entraremos en tema hablando de la hipernatremia como tal, una aproximación diagnóstica, para terminar hablando de tratamiento y después dar unas breves conclusiones acerca del tema. Tenemos entonces que el sodio es el principal catión extracelular y este es esencial en el balance de fluidos, pero también en la excitabilidad neuronal. Eso es lo que hace que digamos que dentro de las manifestaciones clínicas de los desórdenes del sodio, las manifestaciones clínicas en el sistema nervioso central sean una de las más importantes. Tenemos que dividir el sodio corporal total en dos. El primero es el sodio intercambiable, que hace parte del 70%, y es aquel sodio que se regula fisiológicamente y está disponible para la difusión, pero el sodio no intercambiable, que es aproximadamente el 30%, y es el que está unido pues a los huesos y no se encuentra disponible para la difusión. Importante entender las concentraciones de sodio que tenemos en diferentes líquidos corporales, porque eso también va a ser una de las causas importantes, especialmente en la hiponatremia, pero de pérdida de sodio y de líquidos hipotónicos que tenemos en el cuerpo. La saliva tiene más o menos de 20 a 80 mil equivalentes por litro, pero podemos ver entonces, digamos, la bilis, que puede tener hasta 200 mil equivalentes por litro de sodio. El ilio, las pérdidas ileales también pueden tener hasta 143 mil equivalentes por litro. Y estas, pues siendo una de las pérdidas que usualmente tienen mayor volumen, deben ser tenidas en cuenta cuando estamos hablando de las reposiciones y en los trastornos de sodio y por ende de volumen. La homeostasis del sodio, para hacer un resumen pequeñito, depende no solo de lo que consumimos, sino también de lo que excretamos. Recordemos que todas las ingestas de sodio en los adultos pueden ser más o menos de 6 milimoles kilo día, con una rata de intercambio de 1,6 gramos por 70 milimoles. Y la excreción fecal realmente es muy baja, más o menos de 3 milimoles por día. Más o menos el 100% del sodio que se ingiere pasa a el espacio intravascular, pero también está dentro del espacio extravascular. Más o menos el 10% de este sodio se queda en el espacio intravascular y el 90% del sodio en el espacio extravascular, dentro de los cuales pues está distribuido más o menos en el 45% en los huesos, la piel y los músculos, 10% en el tejido conectivo y desde el punto de vista celular, en el espacio intracelular 5% y en el intersticial 30%. Todo este sodio que está en el espacio extravascular usualmente no es el que nosotros medimos cuando hacemos las pruebas. Este sodio que está en el plasma entonces puede ser o aquel que digamos, como que se excrete por medio de el sudor, que digamos que es más o menos 60 milimoles por litro, y aquel sodio que es filtrado de manera libre en el glomérulo, pero que posteriormente es reabsorbido por todos los mecanismos que ya Héctor nos dijo previamente, y la excreción del sodio urinario es más o menos de 0,5 milimoles por litro. La homeostasis del sodio depende de tres cosas principales que veremos más adelante. Sin embargo, aquí quise traer un poquito un resumen de lo que ya nos habían hablado previamente. Y es que la homeostasis del sodio no solo depende de la regulación del sodio, sino también del agua.
Cuando nosotros encontramos una disminución de la perfusión, una deshidratación o una disminución del volumen intravascular, el aparato yuxtaglomerular secreta renina. Esta renina pasa el angiotensinógeno que es producido en el hígado, angiotensina 1, y esta angiotensina 1 por medio de la enzima convertidora de angiotensina es pasada a angiotensina 2. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente la angiotensina 2 lo que hace es pues producir pues producir finalmente aldosterona, y esta aldosterona lo que hace es aumentar la regulación, aumentar los canales de sodio, para aumentar la reabsorción de sodio que se da en el túbulo contorneado distal. Pero también la regulación del sodio se puede dar por medio de la arginina vasopresina. Y es que es sensada el aumento de la tonicidad a nivel del sistema nervioso central, y esto lo que produce es el aumento o pues la producción de la ADH o la hormona arginina vasopresina, produciendo un aumento no solo también de los canales de potasio, pero sobre todo de las acuaporina 2. Y esta acuaporina 2 lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Por lo que podríamos decir entonces que tanto la aldosterona como la ADH tienen un papel fundamental dentro de la regulación del sodio y del volumen, pero que la aldosterona está más relacionada con el aumento de la reabsorción de sodio, que finalmente sí hace aumento de la reabsorción de agua, pero la arginina vasopresina está más relacionada con el aumento de la absorción de agua como tal, no está tan relacionada con el sodio. Entonces, nos vamos más para el riñón. Recordemos que la mayoría de la reabsorción de sodio se da en el túbulo contorneado proximal, más o menos del 50 al 60%. Más, después, el 30 al 40% de la reabsorción de sodio se da en el asa gruesa ascendente del asa de Henle. Y por último, más o menos del 5 al 10% se da en el túbulo contorneado distal. Y es importante aclararlo, el túbulo contorneado distal, porque aquí es donde está la mayor acción de la aldosterona. Entonces está el cotransportador sodio-cloro, los canales de sodio epiteliales que son los ENaC, y los canales de protones apicales con los cotransportadores de sodio-potasio vasolaterales. Todos estos son los canales en los cuales la aldosterona, pues, digamos que trabaja aumentando la reabsorción de sodio. Pero también están las acuaporinas, que son las que se encargan de hacer la reabsorción de agua. Hablaremos entonces de hipernatremia, pero para eso primero tendremos que entender que la concentración sérica de sodio es lo que finalmente nos define la osmolaridad sérica. No es 100%, pero recordemos que el sodio es uno de los determinantes más importantes de la osmolaridad sérica. Y esta fórmula de osmolaridad sérica finalmente la podemos dividir en dos. Tenemos la primera, que es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más boom sobre 2,8, y esto lo podemos dividir en lo que conocemos como tonicidad, dependiendo de los osmoles que son pues, efectivos para el transporte de agua. Esta homeostasis del agua depende de tres mecanismos principales. El primer mecanismo es la sed. El segundo es la arginina vasopresina, que es la ADH, y la tercera, los riñones, que pues ya explicamos previamente. ¿Qué entendemos entonces por hipernatremia? Entendemos el sodio sérico, bueno, pues niveles de sodio sérico en sangre por encima de 145 milimoles por litro. Afecta más o menos de 0,04 a 0,2% de los pacientes hospitalizados. Y aquí es donde quiero entrar a hacer una de las definiciones más importantes, y es que debemos entender la hipernatremia no como alteraciones del sodio como tal, sino como un déficit de agua con respecto a las concentraciones del sodio sérico. ¿Y por qué es importante entender eso? Lo veremos un poquito más adelante. Y es que finalmente lo que nosotros estamos midiendo cuando hacemos las mediciones del sodio sérico son la relación que tiene la concentración de sodio que nosotros tenemos, que puede ser igual a la que teníamos previamente o mayor, la relación con el agua pues, corporal total, y el agua extracelular, y el agua intravascular. El sodio sérico es un soluto funcionalmente impermeable, que lo que nos permite es hacer una movilización de agua por medio de la membrana semipermeable. Nos va a producir una hiperosmolaridad hipertónica, y esta hiperosmolaridad hipertónica de manera secundaria nos va a producir deshidratación celular. Por lo mismo, el paso de agua por una membrana semipermeable desde un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Este déficit de agua se puede dar por dos mecanismos principales. El primero es la pérdida de agua neta, y el segundo es la ganancia de sodio neto.
Tenemos que tener presente que dentro de los mecanismos de control de todas las alteraciones del sodio, tenemos la sed, que es uno de los más importantes. Por ende, los grupos de riesgo son aquellos grupos en los cuales o el mecanismo de la sed esté comprometido o el acceso de agua sea limitada. Tenemos dentro de esto los pacientes lactantes, cuyo cuidado finalmente dependa de un adulto o de una persona externa, pacientes con alteraciones a nivel neurológico, pacientes que no tengan la posibilidad de pues, que tengan alteraciones de la conciencia, que no tengan la posibilidad de adquirir por ellos mismos agua. Y esto es importante no solo dentro de los pacientes pediátricos, sino también dentro de los adultos mayores. Tenemos entonces uno de los gráficos que más conocemos desde el 2000 del doctor Adrogué, que nos va a hablar un poquito de la distribución dependiendo de las causas de la hipernatremia. Entonces tenemos a mano izquierda el líquido extracelular. Las bolitas que tenemos blanquitas pues representan el sodio. Recordemos que el líquido extracelular es más o menos el 40% del agua corporal total. Y dentro del líquido intracelular, las bolitas que tenemos negras representan los iones de potasio. Y este líquido intracelular es más o menos el 60% del agua corporal total. En condiciones normales, digamos que tenemos un equilibrio entre el espacio extracelular y el líquido intracelular. Y a pesar de que sí hay paso de agua entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, pues realmente estos están en equilibrio. Dentro del líquido extracelular, el pedazo que está sombreado es el líquido intravascular, o sea, pues digamos que la bulimia, por decirlo así. La primera alteración fisiológica que podemos tener que nos produzca hipernatremia, o sea, un sodio sérico por encima de 145 milimoles litro, es de hipernatremia debido a pérdida de agua pura. Esta pérdida de agua pura afecta no solo al líquido extracelular, pero también al líquido intracelular. Y dado que la pérdida pues digamos, de los dos líquidos se hace de manera compensada, los pacientes usualmente no presentan síntomas asociados. Vemos entonces que a pesar de que la concentración de sodio, o sea, la cantidad de bolitas blancas que tenemos en el espacio intravascular no cambia, sí tenemos una hipernatremia, dado que el agua que está en ese compartimento disminuye. Y esto se da usualmente en pacientes con diabetes insípida. El segundo ejemplo que tenemos es la hipernatremia debido a la pérdida de líquidos hipotónicos. Y esto habla de que hay un compromiso un poquito mayor del líquido intracelular con respecto al líquido extracelular. Hay una pérdida no solo de agua, sino también de sodio, pero hay una pérdida mayor de agua. Esto lo que implica es que las alteraciones a nivel intracelular y extracelular se hacen de manera desigual y esto es lo que finalmente produce las alteraciones de volumen en los pacientes y los síntomas relacionados con hipovolemia. Usualmente son pacientes con alteraciones gastrointestinales y una de las causas más frecuentes, que finalmente es la causa más frecuente en pediatría, es pues los síndromes eméticos asociados a las enfermedades. La tercera condición es la hipernatremia debido a la pérdida de líquidos hipotónicos, pero también aquí hay algo muy importante y es la pérdida de potasio. Y es que empezamos entonces a entender que las alteraciones del sodio no solo dependen del sodio como tal, sino que también dependen de las concentraciones de potasio asociadas. En este caso, lo que podemos ver es que hay una alteración tanto del líquido extracelular como del líquido intracelular, hay pérdida tanto de sodio como de potasio digamos, en las diuresis osmóticas relacionadas con, un ejemplo, la cetoacidosis diabética, pero hay un aumento en la concentración de sodio con respecto al líquido que tenemos intravascular y esa es la razón por la cual en la medición tenemos un sodio sérico por encima de 145. Y por último, de las causas menos frecuentes, que es la hipernatremia debido a la ganancia de sodio hipertónico. Y de las soluciones hipertónicas, que es más común verlas en adultos con infusiones de bicarbonato de sodio, pero también es importante tenerlas presentes cuando tenemos pacientes con patologías renales que necesitan infusiones de bicarbonato de manera extendida o pacientes que estén posteriores a un paro cardiorrespiratorio que necesiten varias dosis de bicarbonato de sodio para hacer un control de una acidosis metabólica importante. Tenemos entonces en estos pacientes que hay un aumento del volumen pues, aumento del volumen extracelular, en donde está contenido el aumento del volumen intravascular. Pero como esto produce
como un medio hipertónico, pues esto produce también una deshidratación de la célula. Entonces, lo que podemos ver es que hay un aumento del volumen en el líquido extracelular, pero una deshidratación o una disminución del volumen del líquido intracelular. Finalmente, volvemos a lo mismo, tenemos hipernatremia en estos pacientes, pero hay un compromiso del líquido intracelular asociado por deshidratación de las células. Dentro de las manifestaciones clínicas, como les dije previamente, la disfunción neurológica asociadas es la más común, pero esta está asociada a la velocidad tanto del ascenso como del descenso. Otros de los síntomas importantes son la hipernea, podemos ver pacientes con debilidad muscular, inquietud motora, pacientes cuyo mecanismo de la sed está intacto, son pacientes con sed extrema. En pacientes lactantes podemos ver llantos de alto tono, insomnia, letargia y hasta convulsiones y coma. Estas convulsiones realmente están relacionadas no solo con la velocidad de la instauración, sino también con la velocidad de la corrección que nosotros estamos haciendo en esos pacientes. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros necesitamos un tiempo específico para que la adaptación neurológica se dé. ¿A qué me refiero con una adaptación neurológica? Y es que cuando tenemos en el plasma un medio hipertónico, vamos a producir lo que ya les dije previamente, que es una deshidratación celular. En adaptación a todo este contexto de deshidratación, las células gliales producen una ganancia de osmoles idiogénicos como el mioinositol en N-acetilaspartato, la colina y la taurina, que lo que producen es aumentar la osmolaridad a nivel intracelular y disminuir la salida de líquido desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Esto necesita más o menos 24 horas para su adaptación. Esa es la razón por la cual nosotros decimos que en las primeras horas de la instauración de la hipernatremia o de la hiponatremia, estos pacientes todavía no han generado esta adaptación neurológica asociada al cambio de la tonicidad. Em, las manifestaciones clínicas realmente se basan en esto, y es que finalmente las alteraciones y pues los cambios de volumen que vamos a producir nosotros o que vamos a tener depende de qué tan rápido lo corrijamos o de qué tanto, pues de qué tan rápido se produzca. Y entonces tenemos que no solo el la producción, pues, digamos que de una hipernatremia aguda, pero también la corrección rápida de una hipernatremia crónica, no va a permitir que estos mecanismos compensadores hagan como una regresión, y eso es lo que finalmente cuando hacemos pues digamos, cuando se produce una hipernatremia aguda de manera rápida, este aumento de la concentración de sodio plasmático nos va a producir finalmente una desmielinización osmótica, pero también la corrección rápida de una hipernatremia crónica va a disminuir de manera rápida las concentraciones de sodio y por ende va a producir edema cerebral. Les propongo entonces la aproximación desde dos puntos de vista. La primera es los conocimientos de los mecanismos patogénicos y la segunda es desde la evaluación del estado del volumen corporal. Y es que finalmente estas dos aproximaciones son las mismas, o sea, son aproximaciones que se correlacionan entre sí, como veremos más adelante. Clasificaciones de la hipernatremia, realmente uno puede encontrar muchas en la literatura. Sin embargo, estas dos las traje, dado que me parece que son las más pues digamos que son las que se relacionan más con el tratamiento que yo voy a instaurar en los pacientes dependiendo de la causa que tenemos. Como ya les dije previamente, finalmente la pérdida de líquidos hipotónicos son pérdidas gastrointestinales como la diarrea osmótica y producen manifestaciones clínicas de deshidratación por compromiso del líquido intracelular de manera importante. La segunda es la pérdida de agua pura, que son los pacientes con diabetes insípida, tanto central como nefrogénica, o pacientes que tengan aumento de las pérdidas insensibles de las cuales nosotros nos estemos reponiendo de manera adecuada. Y la tercera es la ganancia de solutos efectivos, que usualmente se da por administración de soluciones hipertónicas que producen una expansión del volumen extracelular, pero una disminución del volumen intracelular. Y esto en relación con la volemia, ¿cómo lo podemos ver? Tenemos entonces que las hipernatremias hipovolémicas son aquellas cuya deficiencia relativa de agua es mayor en comparación con las deficiencias relativas de sodio. Tenemos entonces una deficiencia de consumo de agua o pérdidas excesivas, lo que nos va a hablar desde el punto de vista fisiopatológico como de una pérdida de líquidos hipotónicos. Entonces recordemos, en la pérdida de líquidos hipotónicos sí se pierde agua, sí se pierde sodio, pero la cantidad de agua que se pierde es muchísimo mayor a la cantidad de sodio que se pierde. Para las hipernatremias hipervolémicas, entonces estas no solo están relacionadas con
digamos que aumento o digamos un paso de alguna solución hipertónica si no están relacionadas con retención tanto de agua como de sodio. Y es que los pacientes tanto con hiperaldosteronismo como con hipercortisolismo pueden hacer tanto retención de agua como de sodio. Usualmente son pacientes con hipocalemias asociadas y la sintomatología y la fisiopatología está muy relacionada con aquella de la ganancia de solutos efectivos. Y por último, las hipernatremias normovolémicas, como son los pacientes con diabetes insípida, son pérdidas netas de agua pura. Y es que son pacientes con poliuria y en aquellos que tienen el mecanismo de la sed adecuada con polidipsia, que puede estar relacionada, o pues de cuya causa puede ser tanto central como nefrogénica, pero que finalmente lo que se pierde es agua pura. En este contexto no hay pérdida de iones de sodio. Traje a colación estas dos fórmulas a utilizar, dado que vamos a ver más adelante que el cálculo de la osmolaridad urinaria va a ser muy importante dentro del diagnóstico de las hipernatremias en los pacientes cuyo diagnóstico no sea tan fácil al inicio, que digamos que la clínica no nos dé tantas pistas. El cálculo de la osmolaridad urinaria se puede calcular con sodio, digamos que sodio urinario más potasio urinario por 2 más la urea urinaria sobre 5,6, pero podemos tener una aproximación bastante fiable tomando un uroanálisis y haciendo el cálculo con la densidad urinaria. Entonces uno puede tomar la densidad urinaria, le resta 1000 y le multiplica 35 y eso es lo que más o menos nos va a dar la osmolaridad urinaria del paciente. El cálculo de déficit de agua es importante en los pacientes que tienen una pérdida de agua pura específicamente. La fórmula es agua corporal total por el sodio actual sobre 140 menos 1. Y esto lo que nos dice realmente es cuánta agua con respecto al sodio el paciente necesita para tener una osmolaridad sérica normal. Dentro del tratamiento, entonces hay dos cosas principales. La primera es la búsqueda de la causa, la cual hablaremos más adelante, y la segunda es la corrección de la hipertonicidad asociada, porque finalmente lo que a nosotros nos interesa es la hipertonicidad que el sodio produce a nivel sérico. Cuando tenemos una hipernatremia de instauración aguda, o sea, en horas, las correcciones agudas se relacionan con mejor pronóstico, y eso implica que no necesitamos 48 horas para hacer correcciones de estas natremias, dado que las células gliales todavía no han hecho todo este mecanismo compensatorio y si dejamos que pues que el tiempo se prolongue, ya las células van a tener el tiempo para hacer este mecanismo compensatorio y lo que vamos a hacer es mayor daño al paciente. La velocidad de corrección de estas hipernatremias es más o menos de 1 milimol por litro por hora. Pero si la instauración fue crónica o no conocemos el tiempo de instauración, la corrección debe ser lenta y prudente, con una velocidad de más o menos 0,5 milimoles litro hora. Dentro de la literatura, ustedes podrán encontrar que las correcciones máximas pueden ser de 10 a 12 milimoles por litro por día. Sin embargo, nos quedamos con 10 milimoles litro día porque se ha visto que la corrección de máximo 10 milimoles litro día está relacionada con menores desenlaces neurológicos eh, en los pacientes que les han disminuido la anatremia a esa velocidad. Para la corrección, entonces, primero debemos saber si esta es una hipernatremia verdadera. Y recordemos que hay ciertas causas que nos producen hipernatremias falsas o las hipernatremias ficticias. Dentro de ellas, una de ellas son los medicamentos. Tenemos algunos anticonvulsivantes o algunos antipsicóticos como el litio, también el alcohol, pero también los pacientes con hipoproteinemias recordemos que el sodio sérico se mide en la fase líquida de la muestra, por lo que si nosotros tenemos una hipoproteinemia, la fase sólida de la muestra es menor y podríamos hacer mediciones erradas de niveles altos de sodio en esa fase líquida que tenemos. Pero también intoxicaciones por citrato trisódico, que es uno de los materiales que tienen los tubos donde se toman las muestras, y estas contaminaciones podrían hacer que la máquina leyera niveles de sodio por encima de lo usual solamente por la contaminación de este material en los tubos de ensayo que uno utiliza. Hablaremos entonces de cuál es la causa y para eso les traigo entonces uno de los em, algoritmos que para mí han sido más importantes dentro de la clasificación de la hipernatremia. Este es uno de los algoritmos tomado del doctor Luis Carlos Maya
específicamente en su libro de líquidos y electrolitos en conjunto con el doctor Gacelbondo y el doctor Fernández. Y es que finalmente la clasificación la podemos hacer dependiendo de si nosotros tenemos la sospecha o no de que haya una administración de soluciones hipertónicas. Si tenemos una administración de soluciones hipertónicas, recordemos que el sodio urinario usualmente está por encima de los 20 miliequivalentes por litro y ya tendríamos la causa. Pero si no, debemos saber que esta hipernatremia se dio por pérdida de agua. Y debemos saber qué es lo que, qué fue lo que se perdió, si se perdió solo agua pura o si se perdieron líquidos hipotónicos. Cuando tenemos pacientes con oliguria, o sea, tenemos una osmolaridad urinaria máxima de más o menos 700 miliosmoles, con un sodio urinario menor a 20 miliequivalentes, tenemos que entender entonces que las pérdidas de esta agua son de manera extrarrenal. Y usualmente estas están relacionadas con hipertermias, con aumento de las pérdidas insensibles, diarreas, quemados, fístulas o pacientes con hipodipsia primaria. Pero si tenemos pacientes que no tengan oliguria, cuya osmolaridad urinaria no sea máxima o sea bastante baja, y usualmente el sodio sérico esté por encima de la suma del sodio y el potasio urinario, podemos tener dos posibilidades. Y esto depende más de si el líquido extracelular, o sea, el volumen de este paciente está comprometido. Cuando tenemos osmolaridades urinarias por debajo de las osmolaridades plasmáticas, o sea que esta relación sea por debajo de uno, usualmente tenemos un paciente que está normovolémico. Y en estos pacientes la causa sería una diabetes insípida. Sin embargo, cuando hacemos las relaciones entre la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática, y la osmolaridad urinaria es mayor que la osmolaridad plasmática, usualmente estas pérdidas son renales y está relacionado con pacientes hipovolémicos, por lo que nosotros debemos ver cuál es la causa, dentro de las cuales están no solo los diuréticos, sino también la diuresis osmótica. Para hablar del tratamiento, debemos entonces hablar del estado volémico del paciente. Entonces, tenemos que preguntarnos si hay un estado hipovolémico asociado. ¿Y por qué es importante? Porque a pesar de que nosotros tengamos un estado hipovolémico, la administración de los líquidos para hacer la corrección de ese estado hipovolémico debe hacerse con soluciones isotónicas balanceadas para restaurar el volumen plasmático, independientemente del sodio sérico. ¿Qué implica esto? Que no deberíamos hacer reposiciones inicialmente del volumen plasmático en nuestros pacientes hipovolémicos con soluciones al medio, digamos, a pesar de que posteriormente las vayamos a usar para la corrección. Y es que depende de los pacientes a los cuales nos estemos enfrentando. Si tenemos un paciente hipovolémico, recordemos que la pérdida de agua fue mayor que la pérdida de sodio. Tenemos que hacer la corrección del déficit de volumen con una solución salina normal o con un, digamos que con un líquido isotónico. Y después de que ya este compromiso de la volemia se haya solucionado, podemos ya utilizar o soluciones hipotónicas o agua. En pacientes euvolémicos, recordemos que esto se da por una disminución de la función de la ADH y por pérdidas de agua pura. Lo que nosotros deberíamos suplementar es agua, porque finalmente es lo que está perdiendo el paciente. Y importante entender que uno le da al paciente lo que el paciente pierde. Y por ende, no solo deberíamos dar agua, sino también deberíamos hacer la suplencia de la ADH si es una diabetes insípida central versus la suplencia con tiazidas si es una diabetes insípida nefrogénica. Y en pacientes con hipervolemia, cuya ganancia de agua es importante, pero también una ganancia de sodio importante, ya deberíamos utilizar soluciones hipotónicas y en ocasiones la utilización de un diurético de tal manera que nos permita hacer una pérdida de líquidos hipotónicos, un poquito, pues digamos que no, pues de líquidos a nivel del espacio extracelular, celular, para no solo disminuir la concentración de sodio, sino también disminuir la concentración de agua que el paciente tiene adicional en su espacio extracelular. ¿Qué tipo de solución vamos a utilizar y por dónde la vamos a administrar? Eh, Tenemos que decidir finalmente qué líquido vamos a utilizar. Y es importante entender que vamos a utilizar un líquido hipotónico con respecto al plasma. ¿Qué implica esto? Que no necesariamente siempre tenemos que hacer la corrección o con agua libre o con dextrosa al 5. Podemos hacer la corrección con soluciones salinas al 0,2, soluciones salinas al medio. Y en pacientes cuya corrección de volumen no necesita ser tan amplia, podemos hacer las correcciones con soluciones salinas normales. Y esto de que depende finalmente de la concentración de sodio que nosotros tenemos en cada una de las mezclas. Entonces, en las dextrosas al 5, pues dextrosa en agua destilada al 5, tenemos más o menos 0 milimoles por litro y este va aumentando hasta llegar a los 154 milimoles por litro que conocemos todos que tiene la solución salina normal.
pero también es importante entender qué cantidad de este líquido se queda cuando hay una distribución de este líquido en el espacio intracelular y en el espacio extracelular. Y entonces recordemos que realmente la solución salina normal, su distribución extracelular no alcanza a ser el 100%, pero es muchísimo mayor que la dextrosa en agua destilada, el 5%. Por lo que nosotros tenemos que ver cuál es no solo la concentración de sodio que tenga la solución, sino también qué tanto de esa solución se me va a quedar en el líquido extracelular y no va a entrar pues, al espacio intracelular en estos pacientes. Y de este líquido, qué tanto se nos va a quedar en el espacio intravascular y no se vaya pues al espacio intersticial, especialmente en aquellos pacientes que tengan un compromiso de la volemia importante. La rata de infusión, entonces acá tenemos la famosa fórmula de Adrogué del 2000 que nos habla de que los cambios de sodio sérico los podemos calcular, esto es importante, que es en 1 litro de solución, pues del sodio de la infusión que nosotros estemos hablando, menos el sodio del paciente que tengamos en ese momento, sobre agua corporal total más 1. Y aquí traigo a colación la fórmula número 2 que pueden ver en pantalla, y es que finalmente, si nosotros tenemos soluciones que tengan concentraciones de potasio, nosotros deberíamos adicionarlas, por lo que les decía previamente de la fisiopatología. Y es que también las concentraciones de sodio sérico y los cambios de estas concentraciones a nivel intracelular y extracelular tienen relación con los niveles de potasio que nosotros podamos tener en sangre. Por último, para hablar de manejos específicos, hablaremos especialmente de la diabetes insípida. eh, que es como una de las causas más comunes que nosotros podemos tener de hipernatremia, especialmente en los pacientes que tengan alteraciones a nivel del sistema nervioso central o los pacientes postquirúrgicos. La diabetes insípida puede ser dividida entre diabetes insípida nefrogénica o diabetes insípida central. Hablaremos especialmente de la central, y es aquella que finalmente produce una deficiencia de la hormona ADH en el cuerpo y por ende una disminución de la expresión de acuaporinas 2 a nivel del túbulo contorneado distal y una disminución de la absorción de agua a este nivel. Usualmente la diabetes insípida central se da por un daño entre los axones que van desde los núcleos paraventriculares y los núcleos supraópticos a al lóbulo posterior de la hipófisis, y que es aquí en donde pues nosotros tenemos las vesículas de vasopresina, y es aquí en donde pues se da toda la liberación a nivel de pues el sistema vascular o pues la sangre. Todo esto para que nos lleva, para que la disminución de toda esta ADH secundaria a un daño a nivel del sistema nervioso central, lo que nos va a producir es, como les decía previamente, oliguria, pero no solo oliguria, sino también pues aumentos importantes de pues, el sodio sérico. Casos confirmados de diabetes insípida central, finalmente lo que debemos hacer es, no, oliguria, no, me disculpa, poliuria. En casos confirmados de diabetes insípida central debemos hacer, digamos que tenemos 3 pilares principales de manejo. Dentro del reemplazo hormonal, lo que deberíamos hacer es la reposición con vasopresina endovenosa o la desmopresina vía oral. Aquí en Colombia no tenemos la desmopresina endovenosa, entonces lo que hacemos usualmente es iniciar la corrección o pues la infusión de la vasopresina endovenosa hasta niveles séricos aceptables o digamos que protectores, y pasar posteriormente a la ingesta pues de la desmopresina vía oral. La reposición de la poliuria debe hacerse con una solución hipotónica porque finalmente, como les mostré en la gráfica al inicio, la orina es una solución hipotónica. Y vuelvo y hago, reitero en la frase que les dije previamente, uno le da al paciente lo que el paciente pierde. Y por ende, la reposición del déficit de agua libre también la deberíamos hacer con una solución hipotónica, porque basándonos en lo que vimos previamente de toda la fórmula, no solo necesitamos hacer la reposición, digamos, como el aumento del volumen para que esta concentración de sodio disminuya, pero pues finalmente uno siempre está agregándole un poquito de sodio a estos pacientes. Dentro de las complicaciones asociadas tenemos bastantes, las alteraciones neurológicas como las más importantes, pero también cambios importantes en pacientes que producen, pues con cambios importantes en la natremia están relacionados con rhabdomiólisis. También hipernatremia con hiperosmolaridad pueden producir alteraciones en la gluconeogénesis y una utilización inadecuada de la glucosa. Estas hipernatremias también están relacionadas con hiperventilación y una disminución de la contractilidad ventricular. Y por último,
riesgos de sangrados a nivel del sistema nervioso central por una deshidratación rápida de las células y por ende una ruptura vascular asociada a esta deshidratación de las células. ¿Por qué realmente nos importa entonces la anatremia dentro de los pacientes críticos en la unidad de cuidado intensivo? Este es un estudio que encontré relacionado con los niveles de anatremia sérica en relación con diferentes desenlaces en pacientes con trauma craneoencefálico severo. Tomaron pacientes de una base de datos, o fueron más o menos 85.000 pacientes del 2001 al 2011, en el cual evaluaron diferentes desenlaces, cuyo desenlace principal pues, fue la mortalidad intrahospitalaria en relación con las hipernatremias, no solo relacionadas con diabetes insípida, pero también aquellas relacionadas con la utilización de soluciones hipertónicas para la protección a nivel del sistema nervioso central. Especialmente en estos pacientes, digamos que sacaron de todo el estudio los pacientes con diabetes insípida y solo utilizaron aquellos pacientes que habían recibido soluciones hipertónicas. Y como podemos ver, sí estuvo más relacionado con mortalidad, con un OR de 1,51 en un adecuado intervalo de confianza, pero también estuvo relacionado con efectos secundarios, dentro de los cuales estaba la disposición no rutinaria, pues que hace referencia a la disposición a centros de cuidado crónico en estos pacientes, con un OR de 2,58 y un intervalo de confianza de 2,28 hasta 2,92, pero también efectos, digamos que desenlaces secundarios, como lo son pacientes que requirieron traqueostomía o pacientes que requirieron la inserción de una gastrostomía percutánea. Los dos con unos ORs importantes y unos intervalos de confianza adecuados y pues estadísticamente significativos. Pero no solo es importante también entender el papel del sodio, sino también el papel del cloro. Y este fue un estudio que encontré, un estudio pues observacional retrospectivo, en el cual vieron los efectos de las alteraciones del sodio en relación con diferentes desenlaces, pero no, ya no en pacientes con trauma craneoencefálico severo y con alteraciones neurológicas, sino también en pacientes postquirúrgicos de trasplante de hígado. Vieron entonces que en los pacientes que habían producido, pues que habían tenido, ¿no?, alteraciones del sodio, no solo hipernatremias, sino también hiponatremias, tenían mayores desenlaces, digamos que pues de mortalidad, pero también mayor probabilidad de desarrollar lesión renal aguda asociada a la estadía dentro de la UCI pediátrica. Entonces tenemos que pues, los pacientes con hipernatremia tuvieron un OR ajustado de 3,49 con un intervalo de confianza adecuado y pues por ende una P adecuada y pues estadísticamente significativo. Para terminar, entonces debemos saber que la hipernatremia finalmente es un síntoma y no es una enfermedad, que no siempre el tratamiento se trata de administración de soluciones hipotónicas y que cuando hacemos esta corrección de estos eh, trastornos del sodio no simplemente es aumentar la infusión de soluciones hipertónicas, tenemos que saber realmente qué es lo que está pasando atrás y cuál fue la fisiopatología para que los pacientes produjeran, pues que se leyera una hipernatremia en los exámenes séricos que nosotros le estamos tomando. Hay una relación estrecha con una iatrogenia intrahospitalaria, porque lo que podemos ver a veces es que las infusiones de soluciones salinas hipertónicas en estos pacientes, tanto en los pacientes con protección a nivel neurológico, pero también, por otro lado, en los pacientes hiponatrémicos, que no estamos tan pendientes de las correcciones del sodio, podemos llevar a los pacientes con hipernatremia. Y por último, que el uso de la osmolaridad urinaria es esencial para el diagnóstico correcto de los trastornos del sodio, especialmente pues de las hipernatremias. No siendo más, les agradezco por su atención.